No, porque fíjate, mayormente las personas que dicen eso o preguntan o objetan de esa manera tienen una creencia de que solamente el método científico o todo lo que puede ser analizado por la ciencia es lo que podemos conocer y es lo que podemos decir que existe o es verdadero. Hay muchos problemas con este tipo de creencia porque es una creencia extrema. El método científico, el naturalismo metodológico, tiene su función y es lo mejor en su área, pero fuera de su área es lo peor que se puede usar. El problema con este tipo de creencias o este tipo de personas es que sostienen un enunciado que es todo lo que la ciencia no demuestre, no existe o no es verdadero o no es válido. Ese enunciado no se puede demostrar científicamente. O sea, No, no se sostiene con ellos, el mismo método. claro, o sea, esta misma creencia, ese mismo enunciado, no se puede demostrar con el método científico. Esta doctrina en el área de la epistemología se conoce como cientificismo y es una doctrina fallida porque no pasa su propia prueba. Ahora, no estamos diciendo con esto que el método científico no sea lo mejor en su área. Repito, para nosotros conocer la mecánica de este mundo material, de esos fenómenos físicos, el mejor método es el método científico. Pero cuando hablamos de cosas más allá del método científico, hay que recurrir a otros métodos o modelos que nos permiten validar o probar la verdad de las cosas o la existencia de las cosas. Por ejemplo, nosotros sabíamos que era la lluvia antes de tener un concepto científico de la lluvia. Es decir, nuestra propia experiencia, nuestra intuición y un sinnúmero de cosas que podemos mencionar nos ayudan a tener contacto con la realidad, a conocer la realidad y hasta validar la verdad de muchas creencias. El método científico no puede probar verdades matemáticas como que 2 más 2 es 4. Esa verdad matemática no puede ser analizada científicamente. Entonces, cuando alguien me dice que cómo yo puedo creer en Dios o cómo yo puedo postular a Dios si no se puede medir, eso no es un problema, porque yo no puedo medir lo que ya por razonamiento deductivo o por un razonamiento aductivo o la inferencia, la mejor explicación, ya hemos concluido de que es inmaterial. El método científico solamente trabaja con lo que se puede medir. Todo aquello que no se puede medir, el método científico no trabaja con ello. Hay que No, recurrir a... y no es que el método científico no trabaja, sino que el método, dentro de personas que son honestas con el método, no van a establecer un criterio ni juicio de valor sobre algo que el mismo método no puede afrontar, porque tú estás poniendo al método a hablar, a decir algo que el método mismo no puede manejar. O sea, Exacto. esa es la honestidad de la ciencia. O sea, si yo no tengo forma, a través de ninguna experimentación, de poder comprobar un enunciado, yo no puedo decir que por tal razón ese enunciado no es válido, no puede ser probable o posible dentro de un marco incluso lógico. Simplemente yo puedo decir, bueno, hasta este momento el método científico no llega hasta aquí. Y son cosas que el método no abarca, por lo tanto el método hace silencio o en su defecto el científico honesto hace silencio. Ningún científico honesto va a decir en pleno razonamiento de la lógica, yo digo que Dios no existe porque el método científico así me lo demostró. Eso es imposible. No, porque es pedirle que haga algo que no puede. Y es un paso muy deshonesto porque aún dentro de la misma ciencia no se trabaja así. En un momento de la historia, cuando se postuló la existencia de los neutrinos como la mejor explicación a un fenómeno del decaimiento de partículas beta, Correcto. se postuló la existencia de los neutrinos. O sea, no había comprobación empírica, pero según los hechos se llegaba a la conclusión que debía existir una partícula que se llamaba neutrino. Y así mismo fue con el bosón de Higgs. No había comprobación empírica, pero se llegó a la conclusión de que debía existir una partícula llamada bosón de Higgs o que se llamó bosón de Higgs que explica mejor estos fenómenos. Esto es lo que pasa en el caso con Dios. Dios se postula porque es la mejor explicación a muchos fenómenos, en este caso al origen del universo, ya que tenemos la validez tanto filosófica como científica de que el universo tuvo un origen, de que vino a partir de nada y como mal decía ahorita, existe una ley que no es física, es una ley metafísica, está más allá de lo físico, que es la ley de la causalidad. Entonces, esta ley de la causalidad me dice
que todo lo que comienza a existir tiene que tener una causa. Como el universo comenzó a existir, el universo tiene que tener una causa. Hasta ahí llegamos. Ahora, cuando nosotros analizamos qué característica tiene que tener esa causa, como ya dijimos, hablamos de que tiene que ser inmaterial, pues la materia vino a existir luego del Big Bang. Tiene que ser atemporal porque el tiempo vino a existir luego del Big Bang. Y asimismo tiene que ser espacial. Asimismo tiene que ser todopoderoso porque creó todo. Asimismo tiene que ser eterno o atemporal. Y tiene que ser un ser personal, porque si no es un ser personal, si no es alguien y es algo, estamos diciendo que el efecto que ocasionó la creación del universo tuvo que tener también una causa, y esa causa también tuvo que tener una causa, etcétera, etcétera. Lo único que impide, lo que sabemos que es imposible, una regresión de causas infinita, es que la causa del universo sea una causa incausada, pero que sea un ser personal que en un momento determinado tomó la decisión de crear el universo. Entonces, y eso explicaría el cambio de estado de no crear a crear, una decisión volitiva, un acto de voluntad. Entonces, de esta manera, por ver la evidencia, estamos partiendo de lo que sí tenemos, estamos partiendo de lo que podemos comprobar, llegamos a una conclusión que, como ya dije, la ciencia está cansado de hacer. La ciencia postula la existencia de energía oscura, materia oscura. ¿Quién ha comprobado empíricamente o quién ha trabajado empíricamente con estas cosas? Nadie, pero se postula en base a que la energía oscura y la materia oscura es la mejor explicación a ciertos hechos que tenemos y que se dan en el universo. Y de la misma manera nosotros hacemos lo siguiente: hay unos hechos que tienen mejor explicación o se explica mejor si existe un Dios que posee, paradójicamente, y luego, y vuelvo a decir que los hebreos la pegaron entre comillas, posee la misma característica que el Dios que se escribe dentro del texto bíblico o dentro de la cosmovisión judio-cristiana. Y esto nos deja ver que no fue que la pegaron. O sea, hemos mencionado tres cosas que curiosamente un pueblucho no debería afirmar o anunciar. Y yo voy a añadir una cuarta: los únicos que tenían una escatología donde el tiempo y todo lo creado llegaba a su fin eran los hebreos o la cosmovisión judio-cristiana. Los griegos no pensaban en un fin del tiempo. Ninguna civilización antigua pensaba que el tiempo iba a dejar de ser o que el universo iba a dejar de ser. Ellos podían tener una especie de apocalipsis, si se puede decir así, pero nunca el fin de las cosas. Y hoy nosotros sabemos también que estamos próximos a un escenario escatológico, porque la entropía, la condición de entropía baja que comenzó con el inicio del universo, esa cantidad de entropía tiende al aumento, y eso nos dice que la energía útil que existe en el universo se está agotando. Cuando se agote toda esta energía útil, el universo va a sufrir una muerte térmica. Es decir, y esto no es conjetura. La misma creencia judía que está en el texto bíblico de que todo va a llegar a su fin y que todo está puesto para llegar a un fin porque todo va a lo perecedero, lo tenemos hoy una comprobación científica de eso.